Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Gran Vía en este martes 26 de septiembre, última semana de septiembre, despedimos el mes, pero con mucha actividad informativa. Vamos a comenzar, como siempre, a repasar la actualidad, comenzando por un evento que se ha producido durante el Pleno. Ya les contábamos anoche la ocupación de la promoción de Huerta Tellez. Parece ser que algunos de las personas que habían firmado contratos y pagado pisos en esa promoción han acudido airados al Pleno, interrumpiéndolo. Nervios y tensión, esas son las palabras que describen la llegada a la sesión de control al Gobierno de este martes de muchos de los propietarios de las 206 viviendas de Huerta Tellez que este lunes veían cómo se ocupaban sus viviendas, unas viviendas que han pagado durante años y que ahora ocupan otros. A su llegada al Palacio Autonómico han expresado toda su impotencia, especialmente cuando después de haber advertido durante días a Policía Nacional y Policía Local que la ocupación iba a producirse, nadie ha respondido a sus llamadas. Las autoridades estaban al tanto de la ocupación. Personalmente les avisé, y lo digo y lo repito, tanto a Policía Nacional, Policía Local, a Emergencias y a los vices de las viviendas. Y lo que no entiendo es cómo el día de la ocupación no había ninguna patrulla y tampoco la hubo todo el día de ayer. Una circunstancia que ha llevado a que desde este lunes sean otros los que viven en unas casas que llevan esperando casi una década. Llevamos ya hace 10 años aproximadamente que estamos esperando estas casas. La mayoría de, aproximadamente todas las personas hemos comprado estas casas sobre plano. ¿Y qué es lo que pasa? Pues hemos estado esperando. Cuando vimos que no había solución en el 2010, pues lo que hemos hecho hace 3 años aproximadamente, pues reclamar nuestros derechos, que es nuestras casas, ¿no? Le hemos dado un dinero, una entrada y demás, que nos pertenece, se supone que nos pertenece, igual que comprar otra casa cualquiera, ¿no? Más grave, si cabe, les parece la actitud del Gobierno, que no ha querido atenderles y no ha mediado por resolver una situación que creen que se veía venir desde hace tiempo. Queremos, realmente no son excusas, queremos explicaciones y soluciones, y eso es lo que queremos, todos aquí, queremos soluciones y explicaciones, no que quiten la cara y que se laven las manos, por supuesto. Lo que vamos a ver es que el Gobierno esté pasando totalmente de nosotros y que esté dando la razón a Ocupas, esto es lo que estoy viendo, y lo que va a perjudicar es que hagamos lo mismo, es que es lo que no podemos consentir, porque hemos ido por la vía legal. Además, que ya hay quien está comercializando sus viviendas, vendiéndolas a precios que alcanzan los 10.000 euros, sin que nadie haya tomado medidas para evitarlo. Lo que no vamos a permitir es que la policía nos diga que no entremos en viviendas que tenemos nuestros nombres y apellidos y tenemos un precio entregado en esas casas para que lo hagan gente que tienen 2 y 3 propiedades, personas que están revendiendo nuestras casas, están vendiendo humo, porque no entiendo cómo están haciendo negocio con nuestras viviendas, personas que han entrado ilegalmente a estas casas. Prácticamente en el mismo momento de esta concentración se producía otra de otra índole. Comisiones Obreras y UGT se centraban delante de la delegación del Gobierno en la Plaza de los Reyes para protestar, tratando de recuperar lo que considera son los derechos arrebatados por el Gobierno con la excusa de la crisis. Los representantes nacionales en la Administración General del Estado de UGT y Comisiones Obreras se han desplazado a Ceuta este martes para apoyar la campaña de movilizaciones que, simultáneamente al proceso de negociación, han convocado a ambos sindicatos para reforzar la lucha por recuperar los derechos que consideran que el Gobierno arrebató a los trabajadores con la excusa de la crisis. Y este es un acto más de los que venimos realizando por todo el Estado español para exigirle a este Gobierno del Partido Popular unos presupuestos generales del Estado que garanticen el empleo público, que garanticen unos salarios justos y dignos para las empleadas y los empleados públicos y que garanticen la devolución de los derechos que nos robaron a todas las empleadas y los empleados públicos con la justificación o la excusa de la crisis, ¿no? José Manuel Vera, hablando en nombre de Comisiones, ha hecho incidencia en que durante la negociación con el Gobierno, aunque se les ha ofrecido una mejora salarial en torno al 5,5% en 3 años, no se les da garantía de recuperación del poder adquisitivo en caso de que la subida de precios sea mayor de la prevista. El IPC ha subido por encima del 8% desde el 2010. Esto significa que las empleadas y empleados públicos han perdido entre un 14 o un 20% de salario. Bien, pues esto hay que empezar a recuperarlo ya. En la negociación que está planteando el Gobierno no vemos esa intención.
Nosotros no estamos hablando de cifras, pero sí de una serie de condiciones mínimas. Y es que es imprescindible garantizar que no hay una nueva pérdida de poder adquisitivo. Carlos Álvarez, representante de UGT, ha repasado otros puntos de la negociación, además de pedir que se garantice que no se va a destruir más empleo público o que se recupere el derecho a la negociación colectiva. Exigen que se vuelva a redefinir la jornada laboral tal y como se recogía en el Estatuto Básico de los Trabajadores aprobado por las Cortes. Como era en un estatuto que se pactó y que se aprobó en las Cortes. Eso es lo que pretendemos, que luego cada administración, en el ejercicio de su capacidad de autogobierno, pueda negociar con los representantes de los trabajadores cuál es la jornada en cada sitio. La manifestación, que se ha celebrado a las 12 del mediodía ante la delegación del Gobierno, es la cuarta que se ha organizado a nivel nacional tras las de Madrid y Valladolid en junio y la de Toledo en julio. Los sindicatos advierten que si cuando se retome la negociación no se acercan posturas, plantearán nuevas acciones de presión. Y cambiando de tercio, hoy se ha publicado en el BOCE nuevas plazas para puestos en el cementerio. Lo vemos. La Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo ha aprobado la convocatoria de una bolsa de trabajo de peón de cementerio, con el fin de cubrir las necesidades temporales de este servicio. Las plazas, que dependerán de las necesidades del servicio, han sido anunciadas en la mañana de este martes en el Boletín Oficial de la ciudad de Ceuta, siendo el plazo para solicitarlas de 10 días naturales a partir del día después de su publicación. Los aspirantes a este trabajo deben disponer de un documento que los habilite para el manejo de hornos crematorios y deberán presentar esta documentación junto con una fotocopia del DNI y los documentos originales o compulsados de los méritos que aleguen antes de que acabe el plazo. Las plazas se adjudicarán teniendo en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad, y se tendrán en cuenta los puntos de los que dispongan los aspirantes a esta convocatoria, que han podido obtener a través de su experiencia laboral, su formación o por situaciones especiales. Y continuamos el repaso de este día de la actualidad con las principales noticias en las portadas de los periódicos a esta hora, a las 6 de la tarde. Comenzamos, como siempre, con la portada de El País, que nos presenta la siguiente noticia. El jefe de los Mossos evita la reunión con el mando único. Vamos ahora con El Mundo. Trapero desafía a la Fiscalía y planta al mando de Interior. Alemania se quedará con un gobierno en funciones hasta Navidad. Son las noticias que nos trae El Mundo en esta portada. Vamos ahora con los diarios de Ceuta. En El Faro nos presenta: el gobierno dice que medió en el conflicto de Huerta Tellez hasta donde legalmente se permite. Más de 200 viviendas ocupadas por la fuerza en la promoción de Huerta Tellez, nos presenta El Pueblo de Ceuta, haciendo referencia de nuevo a esta noticia que está conmocionando a la ciudad. Diarios digitales, Ceuta al día. Fomento lamenta la ocupación de Huerta Tellez, de nuevo, pero se lava las manos, dice el diario digital. Y La Verdad de Ceuta nos cambia la noticia y nos habla de El Inserso, que organiza un acto por el Día Internacional del Mayor. Vamos ya a repasar el pronóstico del tiempo que nos ofrece el Instituto Nacional de Meteorología para este día. Tenemos un tiempo soleado con vientos de levante, temperaturas, la máxima 27 grados y la mínima 20 grados. Y este que ven es el número que ha salido premiado en el sorteo de Cruz Roja de este día 26, el 109, 109. Les recordamos, como todas las tardes, los teléfonos de interés. El 112 es el teléfono de emergencia al que pueden llamar en cualquier momento del día para cualquier problema que puedan tener. Lucha contra el acoso escolar. Tiene disponible el teléfono 900-018-018. Y si se trata de lucha contra el maltrato, tienen el teléfono 016, que les recordamos, como siempre, que es un teléfono que no se refleja en la factura de teléfonos. Y hasta aquí este pequeño repaso que hacemos todas las tardes a la actualidad. Hacemos una pequeña pausa y volvemos luego para hablar de un tema candente con nuestro experto en informática, José Luis Calvo. Vamos a hablar con él acerca de la realidad virtual. No tenemos un casco, pero imagínenselo. Volvemos dentro de un momento.
Ya estamos de vuelta, los martes tenemos secciones fijas y hoy contamos, como siempre, con nuestro colaborador, José Luis Calvo, que es nuestro experto en informática y en tecnología. Hoy vamos a hablar de algo que está prácticamente a la última, que es la realidad virtual. José Luis, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, César. Buenas tardes, no hemos traído casco. Yo antes hacía el chiste de que no tenemos casco porque, evidentemente, de momento todavía hace falta unos equipos para experimentar la realidad virtual. Sí, aunque yo recuerdo en mi juventud haber visto películas y cómics acerca de esta realidad virtual que te metías un enchufe en la cabeza y te transportabas casi físicamente, bueno, a este ciberespacio. Tipo Matrix. Exactamente, cosas así. Hoy día hemos avanzado bastante desde aquellos primeros equipos que, como tú decías antes, que pesaban un quintal, pero bueno, pues todavía nos falta bastante para llegar a esas conexiones, se llaman conexiones de cable húmeda. Pero vamos a ir al mundo de la virtualidad, de la realidad virtual real, lo que tenemos hoy día. En estos momentos, José Luis, ¿qué se puede hacer con la realidad virtual? Bueno, la realidad real... La realidad real virtual. Que supera, en muchas ocasiones hemos estado viendo en nuestra ciudad, a la ficción. La realidad virtual te permite hacer muchísimas cosas hoy en día. Normalmente la tenemos vinculada, la realidad virtual, al tema de videojuegos y este tipo de cosas, películas, cine. Pero la realidad es que hoy en día se está aplicando la realidad virtual a muchísimos campos en los que, bueno, como hemos hablado en otros programas, que están todos los temas muy entrelazados, pues tienen una aplicación a nivel de prácticamente cualquiera de los sistemas que tenemos, o sea, de cualquiera de los campos económicos en los que podemos hablar en cualquier sitio, vamos, tanto en el campo médico, con el campo de la investigación, en el campo de la exploración, en el campo educativo, que tiene muchas aplicaciones que no son solamente la de un simple videojuego, que bueno, el que haya probado unas gafas de realidad virtual en un videojuego, yo he tenido la suerte de, no tengo una, pero he tenido la suerte de probarla. La verdad es que es una pasada, la palabra es una pasada, es decir, es como estar dentro del juego, realmente es una locura. Pues eso de estar dentro del juego, yo también he visto que se está usando realidad virtual para, por ejemplo, temas inmobiliarios, donde el cliente puede ver la casa que aún no se ha construido, cómo va a quedar, incluso diseñarla, decorarla a nivel virtual y verse inmerso dentro de ella. Es una herramienta que se está usando, como dices, no solamente una cosa para que la gente juegue, no es solamente para ocio. Estamos hablando de que tiene un montón de opciones que te permiten incluso ganar dinero. Yo recuerdo en los primeros tiempos, la realidad virtual, hace ya un montón de años, que todavía tenían la potencia informática de aquella época, que se veían píxeles. Parece que durante un montón de tiempo empezó aquello en auge, empezó a darle, pero luego se ha ido perdiendo y parece que ahora se está recuperando. O sea, ha habido como una pausa ahí en el... Yo creo que ¿Cómo ha sido la evolución? Hace un momento estábamos hablando, antes de salir en antena, de las primeras gafas de realidad virtual. Yo recuerdo cuando estudiaba la carrera y eso, tenía un amigo que, bueno, pues el padre tenía dinero suficiente para pagarle eso, que eran bastante caros, y probé unas gafas, que bueno, las gafas tenías que tener prácticamente un contrapeso para no caerte de frente, para un simulador de helicóptero, y era, bueno, realmente era como tener la pantalla dentro de la gafa y daba la sensación de estar dentro del juego, pero la realidad es que no era tan como es ahora, que tú tienes el control del movimiento con la propia gafa, es decir, giras la cabeza y la cámara gira. Eso no lo tenían entonces. Después hubo una pequeña parada, yo creo que fue un problema más bien técnico, es decir, no afinaba mucho, se han seguido utilizando para temas de videojuegos. Me imagino que ha habido evolución en otros campos que pues no han sido tan... públicamente no han tenido tanta importancia, a lo mejor sea pues campos de militares o campos de científicos, algo así, que han estado un poco más, por el coste económico que tenían, un poco más restringidos, y ahora ha vuelto a resurgir. Yo creo que han visto el filón económico en el tema de los videojuegos y también su aplicación, como decíamos, en otros campos. Por ejemplo, hace pocos meses tuve la suerte de, por ejemplo, de visitar, es una de las cosas que se puede hacer, visitar las cuevas de Altamira con una gafa de realidad virtual. Y era realmente estar dentro de la cueva. Yo no he podido visitar la cueva, pero a mí me dio la sensación de que estaba en una cueva. Es decir, no era una imagen por ordenador, sino que son imágenes grabadas con cámaras y que te permiten hacer... Estás realmente viendo una imagen real, no una imagen pixelada, como tú dices, por muy bien que estén hechas. Cuando tenemos imágenes de animación se ve que no son imágenes reales. En este caso son una película grabada dentro de una cueva en la que tú puedes interactuar incluso con la cueva, puedes ir viendo partes, puedes ir tocando. Entonces,
Sí, ese tema te quería preguntar porque bueno, empezó antes con eso, con esos dibujos animados de ordenador. Hoy día yo creo que hay dos vertientes principales. Está la realidad virtual, que se basa en el contenido completamente programado, en el diseño artístico de los escenarios, pero también a través de la tecnología que te permite hacer películas, grabaciones en 3D, se está usando como parte de estos elementos de realidad virtual. Los dos se considerarían realidad virtual, ¿no? Bueno, sí, la realidad virtual se considera todo aquello que te hace de una forma meterte en el mundo que se ha diseñado, como estás diciendo, a través de ordenador, o de que se ha montado a través de imágenes reales. O sea, cualquiera de las dos vertientes se llamaría realidad virtual. Igual que podemos ver esta parte, que sería un poco la más pedagógica, podemos diseñar un mundo no solo grabando o diseñándolo, sino el martes pasado hablábamos con Juanjo del tema de las impresoras 3D, cómo podíamos hacer a un paciente, hacerle un escáner y ver los órganos, imprimirlos y poder practicar la operación sobre una pieza impresa en 3D. Pues podríamos hacer lo mismo con una realidad virtual, es decir, podemos tener un escáner del interior del paciente, una ecografía en 3D, y podríamos ver, estar como haciendo una simulación de una operación, por ejemplo. Podrías meterte con tu equipo, abrir al paciente virtualmente, ver a través de la realidad virtual, incluso ensayarle una operación antes de llevarla a cabo en el mundo real. Simular. Bueno, pues estamos hablando de esto, estamos hablando, por ejemplo, de las cabinas de aprendizaje a vuelo, por ejemplo, un piloto de avión. Bueno, pues no es lo mismo, me imagino, que no es lo mismo estar en una cabina con pantallas alrededor tuya que ponerte un casco y estar como si estuvieras realmente en una cabina de verdad. Es decir, la sensación de que cuando vuelves la cara veas al copiloto, o cuando tocas una palanca el avión baja o suba, porque hay muchos elementos que intervienen en la realidad virtual. Normalmente la asociamos a las gafas, pero bueno, no sé, se ha visto en muchos programas, ya hemos visto que tenemos guantes, equipos enteros, monos enteros de realidad virtual, incluso los asientos de realidad virtual en los que te sientas y puedes simular el movimiento tanto de tu cuerpo como del vehículo donde esté. Esto es otra pregunta que te quería hacer, que no se me olvide ahora, el tema de los drones, que quiero entrar en ello, pero aprovechando que hablas de esto, a la realidad virtual la asociamos sobre todo a imagen con estos cascos y a sonido. Pero, bueno, el ser humano tiene otros 5 sentidos. Entiendo que de momento el olfato y el gusto, no sé si hay alguna investigación o avance para hacerlo virtual, pero el tacto es algo que ya sí es bastante factible, ¿no? ¿Cómo se consigue el tacto, la sensación de velocidad, de equilibrio, de impactos, o de poder manipular este tipo de objetos en el mundo virtual? ¿Qué tecnología tenemos para eso disponible? Bueno, ahora mismo lo que tenemos no en el mercado, porque realmente no está disponible, igual que las gafas sí ya están disponibles en el mercado para prácticamente cualquier persona. Todavía no tenemos a nivel comercial elementos de este tipo, pero sí que es verdad que se está investigando en el tema de las sensaciones, del tacto, de cuando toca, donde se utilizan guantes que tienen terminaciones eléctricas y te van dando impulsos eléctricos, entonces cuando tocas pues te da la sensación de rugosidad o de... incluso en el olfato, decíamos que no, ya hay intentos de, a través de combinaciones de determinados olores, simular elementos puntuales. Es decir, pues si quiero simular que estoy en un campo, pues a lo mejor lo que hago es que la gafa incorpora determinadas fragancias que te hacen oler a una flor determinada. Entonces eso se puede ir también simulando. Lo que pasa es que el caso de los olores es mucho más complejo, porque claro, simular la gama de olores que tenemos en la vida real es bastante complejo para incorporarle una gafa, no es como una imagen. Y supongo que si tiene algún tipo de perfume de hierba o perfume de agua, con el tiempo habrá que ir recargándolo porque claro, se gasta. sería... No es como la imagen que, bueno, mientras lo estás enchufado, funciona. De momento no hemos conseguido, yo creo que, por lo menos no, que yo sepa, no se ha conseguido engañar al cerebro a nivel olfativo. Es decir, me imagino que con el tiempo seremos capaces de mandarle señales al cerebro para que detecte cualquier cosa que nosotros queramos, pero el conocimiento que tenemos... De eso también vamos a hablar, vamos a dejarlo, lo del futuro vamos a dejarlo para el final. Vamos a volver un poco al tema este que yo te decía. Hoy día, yo no sé si lo he visto en una película o me lo he inventado, pero me suena que es posible, o que será posible, meterte dentro de un dron a través de un equipo de realidad virtual. Un dron, por ejemplo, yo no hablo solamente de los que vuelan, sino de los que van con ruedas y se meten, por ejemplo, para coger a alguien que está atrapado después de un terremoto. ¿Es posible ya hoy día que un piloto se meta dentro a través de un equipo de realidad virtual del dron para poder explorar y rescatar a un herido, por ejemplo, un accidentado? Bueno, de hecho, ¿se hace ya? Si has visto las últimas, el terremoto, por ejemplo, de México, el otro día estaban hablando que se estaban utilizando drones con cámara para buscar entre los escombros a supervivientes. Entonces,
simplemente lo que tienes es una cámara conectada a tu gafa de realidad virtual y vas viendo, tal y como está viendo la cámara, en 3 dimensiones, vas pudiendo manejar la cámara. Entonces, bueno, eso sí que está avanzado. Sí que es cierto, por ejemplo, que donde más se está avanzando en el tema de esto de incorporar realidad virtual, que se utiliza, me imagino que de forma experimental, para extrapolarlo luego a otros campos, es, por ejemplo, en los concursos de las carreras de drones, que ahora se han puesto muy de moda. Ya podemos ver cómo los pilotos de drones llevan cascos de realidad virtual con cámaras incorporadas a los drones, y lo que ellos van viendo es lo que ve el dron. Y van manejando el dron como si estuvieran dentro del propio aparato. Entonces, bueno, o sea, eso está incorporado a la mayoría. Es que sí, casi una realidad aumentada, más que una realidad virtual, porque te sitúa tu conciencia dentro del dron, en el sentido de que percibes desde el punto de vista del dron. Tú estás dentro, claro, estás metido dentro, es como si estuvieras dentro del dron, como si estuvieras hecho pequeñito y te hubieras metido ahí dentro y estuvieras pilotando. Lo que pasa es que realmente estás fuera, pero el efecto que tú tienes es ese. Y, hombre, eso tiene una utilidad práctica, lo que decíamos. Claro, tú percibes que estás dentro del aparato aunque estés a kilómetros. Claro, eso, y aparte, bueno, pues la sensación de la búsqueda, ese tipo de cosas, puedes incorporar micrófonos, puedes incorporar cosas que a lo mejor tú percibes un sonido, desde fuera pues no lo verías. Sí, no captas la direccionalidad del sonido, pero desde dentro sabes si el sonido viene por aquí y hay una persona que está ahí pidiendo ayuda, por ejemplo. Tienes juegos de micrófonos a lo largo de los sensores. Es decir, la tecnología nos va a permitir prácticamente colocarnos donde nosotros queramos. Llegará un momento en el que visitar un museo sea ya una cosa como decir, bueno, venga, me voy a dar el gusto de ir allí y dar un paseo por dentro del museo, aunque el museo lo puedo ver cuando yo quiera. Yo, por ejemplo, he hecho visitas virtuales a ciudades a través de Google. Me he metido en Google y con mi ordenador sin realidad virtual he estado visitando una ciudad a través de estas grabaciones que tiene Google de eso. Pero bueno, estamos hablando también de unos usos muy especializados que no están al alcance de la gente normal. Hoy día, a nivel comercial, de nivel de usuario, ¿qué se puede adquirir y hasta dónde se puede llegar para obtener en tu casa una realidad virtual? Bueno, a ver, hoy en día lo que está pegando más fuerte es el tema de las videoconsolas. Sony fue un poco el que ha abierto ahí la guerra con su realidad virtual de la PlayStation. Entonces ha abierto brecha y ahora mismo lo que están es todo el mundo intentando coger y que no se queden atrás en este campo. De hecho, ha conseguido, a pesar del precio, pues la cámara de realidad virtual que trae la PlayStation vale igual que la PlayStation en sí, que tendrías que gastar en torno a 2.000 euros para conseguir el equipo completo. Pero la realidad es que a partir de eso todas las marcas de videojuegos se están intentando meter en este campo, porque claro, lo que están haciendo es perder clientes potenciales. Y es el principal campo ahora mismo de batalla, yo creo que de las cámaras de realidad virtual. Aparte de, bueno, como hemos dicho antes, la multitud de usos que tenga en otro tipo de aspectos. Pero estamos hablando de cámaras que te permiten ver, un casco de realidad virtual o que te permite escuchar, pero ¿hay disponibles para casa guantes, trajes, hay otro tipo? Es decir, yo he visto en una serie de televisión, por eso no sé hasta qué punto es real, gente que tiene en su casa una plataforma que te subes, que tienes como una especie de estructura que te enganchas a la cintura y llevan un traje puesto, unos guantes, un casco y se sumergen en la realidad virtual al punto de que si le golpean él siente el impacto. ¿Eso hoy día es real? ¿Eso se puede comprar? ¿O todavía estamos hablando de ciencia ficción? Yo no lo he visto, la verdad es que he estado un poco investigando a ver los precios que tienen las cámaras, dónde se pueden conseguir. Y los equipos que se pueden conseguir así fácilmente ahora mismo son cámaras, los cascos de realidad. El resto de equipos existe, porque de hecho se utilizan, por ejemplo, para edición de cine. En el cine se utiliza mucho con el tema de los cromas verdes, estos que de repente aparece un señor allí bailando con un muñeco de dibujo animado. Eso realmente es una persona con un montón de sensores y es el mismo equipo que necesitaríamos para estar en realidad virtual. Es decir, lo único que tenemos que extrapolar esos movimientos a la imagen donde yo estoy metido. O sea que el equipo existe, la aplicación a lo mejor no es la misma, pero el equipo ya existe, es decir, algo que te detecta tu movimiento. Porque pero yo no puedo, ahora suponiendo que tuviese la pasta, que no es el caso, yo podría comprarme un traje y unos guantes y hacer esgrima virtual en mi casa. A ver, poder supongo que lo puedes comprar, porque si lo tienen para hacer películas, a la venta está. Ahora, lo que no debe de ser es barato, seguramente. Asequible. Claro, asequible no es una cosa comercial aún. Poco a poco, bueno, guantes sí, los guantes sí que he visto yo
que hay guantes de realidad virtual que van conectados en el casco y te permiten manejar determinadas acciones con... ¿Y te permiten sensaciones o solamente es no, para manipular? solamente es para el tema de los movimientos. O sea, te permiten manipular objetos virtuales, pero tú no sientes la presión, el calor. ¿No? Los comerciales que ellos, por lo menos los comerciales que yo he estado viendo, lo que se ven, lo que puedes conseguir, que no era fácil de encontrar tampoco, pero lo que he conseguido buscar por ahí dando vueltas y cacharreando por internet, tú puedes conseguir guantes para manejarte por realidad virtual. Normalmente siempre vienen además con algún tipo de mando. Todavía tenemos que utilizar algún mando, un joystick o algún tipo de elemento externo para poder hacer determinadas acciones. Todavía no es fácil de moverte, pero bueno, poco a poco se va avanzando. Ya, por ejemplo, en la Play, por ejemplo, simplemente con los dos mandos de la Play y las gafas ya puedes tener prácticamente todos los movimientos. Ahora, lo que sí que sería chulo es lo que tú dices, que yo pudiera sentir el disparo. Bueno, no sé si sería chulo en ese caso sentir el disparo. Por lo menos que te tocan, si te meten un tiro que tú notes que donde te ha tocado puede que sea una sensación de decir, yo, me ha dado. Sí. No, pero... como cuando los mandos del PlayStation vibran, pues algo así. Claro, sí, es como... Que te vibre el hombro, que te vibre la espalda si te dan... bueno, yo creo que no tiene que estar tiene que estar llegar pronto, porque realmente lo que tú dices es decir, ya hay elementos que nos permiten simular cuando tú coges un mando de una videoconsola, exactamente, tú coges un mando de una consola y vas con un coche y derrapas, la vibración del mando te hace simular la sensación de la vibración que tendría un coche. Bueno, eso realmente es fácil si podemos hacer que un móvil ande por encima de la mesa en cuanto nos llaman, ¿por qué no vamos a poder hacer que nos vibre una parte de un chaleco? Efectivamente. Lo que pasa es que también realmente serían unos equipos poco prácticos. Ahora si tú imagínate que tuvieras que meter en casa pues todo un aparataje como ese, el mercado al que podrías acceder es bastante corto. Claro, supongo que no habrá muchos clientes que están dispuestos a invertir la cantidad. Este tipo de guantes, por ejemplo, o unas gafas de realidad virtual media, ¿qué pueden costar? Bueno, pues las podemos encontrar desde, no sé si alguien ha pasado por las tiendas típicas de los antiguos tociels chinos que le decimos ahora, ¿no? Bueno, pues las podemos encontrar por poco dinero, por 30 o 40 euros, podemos encontrar unas gafas de realidad virtual que hacen una simulación con un móvil en el que la pantalla la vamos viendo. No es no está muy conseguido, pero bueno, podríamos tener algo parecido a la realidad virtual. Hasta las de Sony, por ejemplo, o las gafas de Samsung. Oculus Rift, he visto yo unas que se llaman, ¿no? Algo así. Sí, bueno, esas son determinadas marcas comerciales, esa concretamente no la conozco, pero por ejemplo las de Samsung que han hecho para los móviles Samsung están bastante bien, lo consiguen bastante bien. ¿Y cuánto suele salir esa? Bueno, eso puede costar en torno a los 400, 500 euros, en torno a eso. Bueno, y como se nos va a acabar el programa, o por lo menos esta sección, José Luis, no quiero dejar de hablar un poco de ese futuro. Yo recuerdo haber visto estas realidades virtuales estilo Matrix, como tú dices, donde llegaba el señor, se metía un pinchito en la cabeza y él se veía y sentía por completo dentro de la realidad virtual, a través de una conexión directa de los impulsos del cerebro con los del ordenador. Hoy día se investiga eso. ¿Eso lo veremos algún día o crees que es algo completamente fantasioso? Hombre, yo creo que intentar interactuar con el cerebro directamente será uno de los objetivos de la realidad virtual, porque será la forma más eficiente de que esa realidad virtual se parezca a la realidad real lo máximo posible. De hecho, ya hay programas que lo que te hacen es llevarte a estados de meditación para simular relajación, incluso que te llevan a hacer... Te voy a hacer una pregunta más concreta. ¿Eso que se está trabajando, nosotros llegaremos a verlo o será algo que lo verán nuestros hijos o nuestros nietos? Bueno, nosotros como somos muy jóvenes, supongo que lo veremos, porque la verdad es que los avances en tecnología no son como cada vez son más rápidos. Decía, antes la tecnología no avanzaba tanto como ahora. Ahora en poco tiempo hay unos saltos espectaculares, avanzamos mucho más que hace unos años. Entonces yo creo que eso estará cercano, a lo mejor no es para dentro de 2 o 3 años, pero a lo mejor dentro de 20 años, de 30 años, nosotros podemos estar viviendo, o cuando seamos ancianos, podemos ponernos un casco de realidad virtual. No me imagino yo todavía hoy, aunque lo intento con un bastoncito y mi casco de realidad virtual, y podremos trasladarnos en el tiempo. Bueno, pero en la realidad virtual podrás volar y no tendrás que ir con el bastoncito. Claro. De hecho, yo los voy a invitar a ustedes a que dentro de 30 o 40 años vengan aquí como invitados virtuales, si podemos disponer de esa tecnología. José, perdona que te corte, pero es que tengo otro invitado, ya sabes. Ha sido un placer y yo de este tema me encantaría echarle un rato más. La semana que viene hablaremos de otro tema seguro que es tan interesante. Nos vemos la semana que viene, por supuesto. Nada, José Luis, muchas gracias. Nosotros nos vamos, volvemos dentro de un minuto porque tenemos que hablar más de tecnología, en este caso de la adicción a las nuevas tecnologías, con nuestra psicóloga de cabecera, Alejandra Ferreira. No se vayan, que esto que viene es muy interesante.
Y seguimos con nuestro gran día de este martes. No vamos a cambiar mucho de tema, pero vamos a enfocarlo, esto de las nuevas tecnologías, desde otro punto de vista. Desde el punto de vista de nuestra psicóloga de cabecera, Alejandra Ferreras. Muy buenas. Buenas tardes, César. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de nuevas tecnologías y de algunos de los problemas que pueden causar, concretamente los problemas de adicción. ¿Se puede hablar de una auténtica adicción a las nuevas tecnologías, a Facebook, móvil, tal, o la adicción solamente se reserva para los procesos puramente físicos como...? No, existen adicciones físicas, las adicciones químicas, las que conocemos, la adicción al alcohol, la adicción a las drogas, pero después hay otras diferentes sustancias. Después hay otras adicciones psicológicas, sería el mismo proceso que provocan, por ejemplo, la ludopatía. Sí, bueno, perdona que estoy aquí ocupado. Sí. Perdón. Eso acabo de hacer yo aquí de broma, pero ocurre muy a menudo. Cada vez ocurre más. Que llega un momento que no podemos quitarnos de la mano el aparato. ¿Es pernicioso este tipo de adicciones? Hombre, por supuesto. Está interfiriendo negativamente en tu vida, en la esfera personal, en la esfera profesional. Por supuesto, todo lo que interfiera de manera negativa en tu vida es perjudicial. Sobre todo cuando ya se escapa de nuestro control. Llega un momento que este tipo de herramientas, son fundamentales para el trabajo. ¿Cuándo podemos considerar que se ha convertido el uso de estos aparatos en una adicción? Cuando no lo podemos controlar, cuando el aparato nos controla a nosotros. Es decir, como tú bien has dicho, las nuevas tecnologías se han convertido en un instrumento fundamental prácticamente en todos los empleos, en todos los trabajos que existen. Pero de ahí a no poder despegarnos del smartphone, de la tablet, de la televisión, ya vemos que existe un problema, porque ya no es solamente como instrumento de trabajo, ya pasamos es que es un instrumento de ocio también, es que es un instrumento a través del que accedemos a la información, porque además ya toda la información la tenemos a través de Internet, y al final nos damos cuenta que de 16 horas despiertos que pasamos al día, 15 estamos pendientes de un objeto que nos está condicionando completamente, nos estamos olvidando, estamos perdiendo habilidades sociales, nos estamos olvidando de cómo comunicarnos con los demás si no es a través o si no es utilizando un teléfono, internet, el ordenador, las redes sociales. Ya no existen los cara a cara, no existe, la gente le da miedo a hablar cara a cara. Existe ese miedo real a enfrentarse a situaciones sociales. Esto que estás diciendo tú, yo recuerdo haber visto en la plaza de Nelson Mandela un grupo de chavales sentados todos en un banco, uno de una esquina estar así, hacer algo, mirar al otro, hacer los dos y responderle. O sea, estaban hablando entre ellos, pero como tú dices, no se comunicaban, estaban hablando entre ellos, sentados en el mismo espacio físico, a pocos metros, pero usando el aparato. Yo creo que al final se está perdiendo esto de que estamos haciendo nosotros aquí, de estar simplemente charlando. Está claro que la tecnología es una herramienta muy potente que puede hacer muchas cosas, pero hoy día existe algún tipo de medidas de prevención, hay charlas, los profesores en los colegios, los padres en casa, pueden de alguna manera impedir que sus hijos se vuelvan adictos al aparatito. Deberíamos primero diferenciar que no solamente los adolescentes o los jóvenes son adictos a las nuevas tecnologías, cada vez más adultos se vuelven adictos a redes sociales, se vuelven adictos, ya explicaremos el porqué. Pero en el caso de los adolescentes, por supuesto, hay una herramienta de prevención que es muy importante y es el controlar el uso de las nuevas tecnologías. Creo que incluso tú y yo lo llegamos a hablar una vez, lo de niños que tienen su propia tablet o niños que tienen su propio smartphone con 12 años. Estuve leyendo hace poco un estudio que ya cerca del 99% de los jóvenes de 15 años tienen su propio smartphone. De ese 99%, el 83-84% con acceso libre a Internet. Niños de 15 años que no saben manejar información, que realmente no saben utilizar los filtros que un adulto sabe o emplea a la hora de acceder a la información. Creo que tú me decías que parte de la solución está en que no es la tablet de la persona, sino que es la tablet de la casa y que el tiempo de esa tablet o de ese ordenador se comparte en la familia. Eso es una de las soluciones, creo que tú apuntabas. Claro, por supuesto. Lo que hay que enseñar para empezar es un uso responsable de las nuevas tecnologías. Es decir, no hay que prohibir usar las nuevas tecnologías, sino que hay que enseñar a hacer un uso responsable de esas nuevas tecnologías. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy prácticamente todo lo que tenemos en casa, desde televisión, móviles, tablets, ordenadores, consolas, todo tienen acceso a Internet, absolutamente todo. Por lo tanto, si no empleamos un medio o empleamos otro, estamos utilizando al final lo que va a provocar la adicción.
Si nosotros hacemos o controlamos el tiempo que nuestros hijos o que nuestros jóvenes pasan con un smartphone en la mano, delante de un ordenador, delante de una consola o delante de una televisión a la que están accediendo, con la que están accediendo a Internet, para empezar vamos a reducir el número de horas que están haciendo uso, porque el principal componente de la adicción a las nuevas tecnologías es el gran número de horas que se pasa. Niño, llevas 14 horas jugando al videojuego, cosas así. Ya no es 14 horas jugando al videojuego, eso era cuando nosotros éramos jóvenes. Sí, me ha pasado, que me ha amanecido jugando al videojuego. Ya no es eso, ya es, niño, suelta el móvil, por favor, que estamos en la mesa comiendo. Niño, hace 3 horas que no te escucho, ¿qué estás haciendo con el móvil? Ya no son solo redes sociales, ya son los canales de mensajería instantánea, tipo WhatsApp, tipo Line, que hay muchos ya diferentes. También se está viendo que provocan adicción. Y me dices que también los adultos se están haciendo adictos a redes sociales. Sí. ¿Cómo es eso? Vamos a ver, lo que tienen las redes sociales es que realmente te fabricas tu propia realidad, te fabricas tu propia vida. Entonces tú puedes estar pasando por un periodo de tu vida o por un momento en el que no estás muy conforme con la realidad que te está tocando vivir, que puede ser algo momentáneo, puede ser una vida espupa y puede ser algo más prolongado. Y es una manera de refugiarse en algo que nos provoca o que nos da un beneficio inmediato. Es decir, en el momento en que tú te conectas a las redes sociales, tienes varios puntos que necesitas y que los vas a tener al instante. Uno de ellos es atención por parte de otras personas, otro es aprobación por parte de otras personas y otro es la capacidad o la potestad para enseñar de tu vida lo que tú quieres enseñar y de la manera que tú quieres enseñarlo. Por un lado te proporciona un tipo de placer, el hecho de tener esa recompensa, y por otro lado te fabricas un yo más acorde a lo que tú quieres que la gente sepa de ti. No sé si recuerdas, hace ya tiempo un videojuego que se llamaba Second Life. Sí, sí. Que fue muy controvertido precisamente porque se comprobó que en jóvenes y adolescentes provocaba una gran adicción. Y era precisamente por eso, porque es la etapa de nuestra vida en la que somos más vulnerables, estamos construyendo nuestra personalidad todavía, aún no nos conocemos a nosotros mismos, estamos viendo que la vida, la realidad puede ser muy dura en algunas ocasiones y nos podemos resistir a esa dureza. Y esos jóvenes encontraban como vía de escape el aislarse del mundo que no les gustaba y fabricarse su propio mundo. Pues algo similar se está viendo que está ocurriendo con las redes sociales, que han pasado de utilizarse como medio de información o como medio de comunicación a simplemente eso. A depender de él. Bueno, tú a una persona adolescente, todavía si tiene responsabilidad sobre él, puedes decirle, puedes controlarle, puedes intentar guiarle para que no esté todo el rato enchufado. Pero cuando un adulto, una persona, yo ahora que quiero dejar el móvil o no quiero conectarme más al canal de Facebook, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me quito esa adicción? Porque claro... Por ti mismo, sin ayuda de ningún profesional. Es más fácil, ¿no? Que uno, más fácil dentro de lo difícil que es, que yo me dé cuenta que soy adicto al café o a la cocaína, porque evidentemente... Pero hoy día hay mucha gente que es completamente adicta a estos medios, no lo ve como un problema. Yo supongo que lo primero es darte cuenta, segundo, ¿cómo una vez que te das cuenta, cómo te quitas de ello? ¿Cómo te quitas de sustancias que son adictivas? Claro, pasando el mono y... Exactamente igual. ¿Produce mono este tipo de adicciones? Sí, tiene un síndrome de abstinencia, no tiene un síndrome de abstinencia físico, evidentemente, porque ya hemos visto que no influyen o no se ven involucrados canales químicos cerebrales. Sí se ve que provoca aumentos en endorfinas, pero bueno, no tan bestial como para que podamos hablar de una adicción física, pero sí tiene un síndrome de abstinencia. Si tú eres... Me dice Julia, te confieso que soy adicto a Facebook. No puedo, es que no lo puedo evitar. Desde que me levanto hasta que me acuesto, cada 5 minutos tengo que entrar en la red social, lo comparto absolutamente todo, no puedo. Yo te digo, pues mira, César, la única manera que tienes de quitarte esa adicción es borrar tu cuenta de Facebook. O sea, quitártela del tirón, no puedes quitártela gradualmente. No vamos a restringir las horas de uso, no. Lo primero es hacer una desintoxicación total. Y ya después veremos si, pues mira, es que a mí Facebook por mi trabajo, supongo que me dirías tú, por mi trabajo, hombre, pues sí le puedo encontrar una gran utilidad. Si hago un uso responsable de Facebook, sí me puede servir.
me puede reportar muchos beneficios reales. Digo, bueno, pues primero vamos a desintoxicarnos y después vamos a reaprender a hacer un buen uso de esa red social. Vamos a limitarnos las horas. Si tú dices que es útil para tu trabajo, pues a las horas de trabajo o a unos objetivos concretos. Pero para poder desintoxicarnos, ya sea física o psicológicamente, ya sea de sustancias o ya sea de situaciones... Primero es dejar de exponerse hay que a desprenderse completamente de ellas. Es lo principal. Muy curioso, porque yo creo que también uno de los principales problemas que tiene la gente es que no se da cuenta realmente de que es adicto a este tipo de cosas. A lo que sí pueden hacerse ustedes adictos es a Gran Vía, porque nosotros seguimos toda la semana. Alejandra, muchísimas gracias, ha sido breve pero muy intenso. Gracias a vosotros. La semana que viene volveremos a hablar de otro tema seguro que tan interesante como este, ¿verdad? A ver qué me traes seguro, y sorprendes a ver qué inventamos. Nosotros nos vamos a otra pequeña pausa mínima y ahora hablamos con África García acerca del último éxito, la última novela de Almudena Grandes, Los besos del pan. ¿Por qué este título? Ella nos lo cuenta ahora. Volvemos enseguida.
Los pacientes del doctor García, esta novela que empiezan ustedes a ver poco a poco. Es la última novela de Almudena Grandes, no son Los besos del pan, como yo lo decía antes, pero sí que es la última novela que se ha publicado por Almudena Grandes y contamos con África García, que nos va a contar de qué va esta novela. África, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, César. Me dices que Juanjo no te deja hablar, así que yo te dejo hablar un montón. Y para empezar, Los pacientes del doctor García, ¿de qué trata? Bueno, mira, es la cuarta entrega de lo que Almudena Grandes llama sus episodios de la guerra, episodios de la guerra civil nuestra, y es la cuarta entrega. Recordemos que primero fue Inés y la alegría, le siguió... ahora no me voy a acordar, verás esto. Tengo aquí el chivato de internet. Fue Inés y la alegría, fueron... Bueno, no te preocupes, seguro que se te acuerdas ahora durante un momento. Que me quedaba ahora mismo en blanco, pero es la cuarta entrega. Es la cuarta entrega de estos. ¿Y de qué trata la saga? Pues, bueno, son los episodios de la guerra. Esta cuarta entrega ya es un episodio que es más bien de la posguerra, ya Franco está en el poder y también, aparte, se desarrolla también después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler ya es derrotado, y entonces es una historia de espionaje basada en hechos reales, porque Almudena Grandes, bueno, esta cuarta entrega, esta novela, le ha costado 4 años de documentación, de investigación. Está basada en hechos reales, aunque también tiene ficción. Eso quiero decir, es una novela histórica, pero muchas veces sabes que la historia que se crea en las novelas es completamente ficción. Sin embargo, parece que, por lo que me cuentas, que esta mujer sí que se basa en hechos reales, ¿no? Que está sí, está basada en hechos reales. Es más, ella pone encima de la mesa unos acontecimientos que son nuevos, que eran desconocidos, con personajes también desconocidos, gente que estaba en organizaciones clandestinas. Claro, por esa clandestinidad tampoco había mucha documentación, pero ella se ha documentado y ha sacado a la luz personajes que fueron, bueno, pues luchadores antifranquistas, antinazis y acontecimientos, bueno, que ella desvela que tampoco mucho en la historia se conocían. Bueno, porque no es ningún secreto que Almudena Grandes tiene una ideología política de izquierda, incluso ha estado cerca de Izquierda Unida. Entonces supongo que, evidentemente, ya no por ser de izquierda, sino pero de esa lucha contra el franquismo, ella hace bastante hincapié en esta historia. Es curioso, África, de una escritora que comenzó con novelas eróticas, Las edades de Lulú, o Malena es un hombre de tanco, cómo ha ido variando su repertorio, digamos, hasta este tipo de novelas. ¿Por qué recomendarías tú Los pacientes del doctor García? Bueno, porque me parece que es una novela muy de actualidad, porque está bien documentada, porque ella es una maravillosa escritora, porque todavía desconocemos muchos episodios de nuestra propia historia, y porque desde luego, desde la primera página nos va a enganchar la historia de espionaje, de este ambiente que se crea cuando hay organizaciones clandestinas, y cuando hay suplantaciones de personalidad, en fin. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti del doctor García? Porque lo estás diciendo de una manera que parece que a ti te ha apasionado esta novela, ¿eh? Sí, a mí, bueno, Almudena Grandes es de mis escritoras favoritas, ya me he acordado. Inés y la alegría, El lector de Julio Verne, Las 4 bodas de Manolita y Los pacientes del doctor García. Ahora que lo dices, esta mañana estuve repasando un poco el Almudena que me Grandes. había quedado un poco en blanco. Yo, para no parecer un ignorante, está bien no parecerlo, aunque uno lo sea, pero he hecho un pequeño repaso de la biografía de Almudena Grandes y ahora que has dicho los títulos me he acordado. Así que corroboro que es correcto. Esos son los besos en el pan se quedó aparte. Sí, esa creo que no viene en toda la saga y es contemporánea. Sí, es una anterior a esta. Bueno, hay que tener en cuenta que van a ser 6 episodios. 6 episodios. Estamos en el cuarto. Y estamos en el cuarto, que ya es, como he dicho, finales de la Guerra Civil, finales de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el eje central es, el protagonista es el doctor García, lógicamente, y el eje central es la organización Stauffer, que es una organización clandestina
que la regenta Clara Stauffer, que es una... Todo esto es verídico. Clara Stauffer es una alemana española, nazi y falangista, y entonces organiza esta organización clandestina para ayudar a criminales de guerra criminales de guerra y prófugos de la Segunda Guerra Mundial, huidos del régimen después de la guerra, a huir de Alemania. Como trampolín está España, pero sobre todo luego ellos van destinados a Sudamérica, sobre todo Argentina y Brasil. Argentina, sí, hay muchas historias relacionadas con eso. En esta saga de episodios nacionales de la guerra, ¿cada una de las novelas tiene un protagonista distinta o el doctor García es el que...? Son novelas que se pueden leer perfectamente indistintamente. Quien no haya leído ninguna puede perfectamente leer esta porque, como su nombre indica, son distintos episodios. Entonces, aunque sí tienen una línea común, que son los episodios de la guerra, pero se puede leer indistintamente porque son episodios distintos. Bueno, pues a nuestro público, ¿por qué? Está claro que la traes porque la recomiendas, supongo. ¿Por qué se la recomiendas tú? ¿Qué crees que debería buscar el lector en esta novela tan particular? Bueno, pues sobre todo a lo mejor episodios y personajes que no hemos estudiado, que no hemos conocido. Como ella hace mucho hincapié en que este libro, como los anteriores, ¿no?, pero sobre todo este, que no es rendir cuentas con el pasado, sino con el presente. Con el presente porque hay tantos héroes, ella dice héroes, que estuvieron en la clandestinidad, que nunca se supo nada de ellos, que salvaron muchas vidas, que ella los pone sobre la mesa y los da a conocer. Me parece interesante porque es cierto que en una época tan terrible como fue la Guerra Civil, seguro que hubo un montón de héroes anónimos y esta es una forma, pues, quizá de homenajear a las personas. Sí, además que siguieron después luchando, después de la guerra, siguieron luchando en la clandestinidad, arriesgando sus vidas, pero sin ningún tipo de recompensa, quizá, ¿no? Ni reconocimiento. Sin ningún éxito. Bueno, pues parece que esta novela tiene todos los ingredientes para ser apasionante, espionaje, héroes... Y fíjate, César, si es verdad todo lo que ella escribe. Yo cuando tenía 7, 8 años y nosotros vivíamos en Madrid y en vecinos nuestros había un matrimonio que se hacían pasar por ingleses. Y yo me acuerdo que él era grande, así, ¿no?, y muy simpático, y nos daba caramelos. Y resulta que la revista Interview los localizó. Y a partir, eran alemanes, claro, y además él era de las SS. Él era uno de estos que la Stauffer quiso, o sea, protegió, ¿no? De hecho, los protegió y estaban en Madrid. Y la revista Interview, fíjate que los localizó y ya desaparecieron del barrio y ya no volvimos a saber más de ellos. Te quiero decir que... Sí, claro, que estás hablando de la vigencia enorme de esta novela porque son cosas que han pasado en la vida real. Que han pasado y efectivamente. Bueno, pues ya saben ustedes que tienen aquí Los pacientes del doctor García de Almudena Grandes, lo pueden encontrar entre otros lugares en librería Totem y bueno, pues la novela que África nos recomienda esta semana. La semana que viene volveremos con otra más y nosotros nos tenemos que ir porque el programa, como yo es que me repito mucho porque me encanta charlar, pero al final siempre se me acaban los minutos. Sí, tengo menos minutos que cosas de las que hablar. África, muchas gracias. Gracias a ti, César. Ya saben que nosotros seguimos informándoles en nuestros perfiles sociales, Facebook y Twitter, y que tienen una cita luego con nuestra compañera Laura Ortiz en el informativo de noche de CEDO Televisión. Nosotros volvemos mañana con más entrevistas y temas muy interesantes. No se me pierdan, hasta mañana.